Hola, ¿cómo andan? Esta vez nos vamos a encontrar de esta manera virtual. Vamos a pegar un pequeño repaso de las clases anteriores y vamos a avanzar sobre otro de los escenarios para pensar los productos. Como recuerdan, siempre que queremos presentar un producto o un servicio en el mercado, queremos que sea distinguido, que sea elegible, que sea visible por el potencial cliente, por el potencial mercado. ¿Qué podemos hacer para que ese producto sea distinguible o elegible dentro del universo en el cual va a desenvolverse? Bueno, siempre hay que ofrecer este tipo de atributos para mejorar, a partir del diseño, como la estética. También podemos trabajar sobre la relación con el usuario, cómo el producto se relaciona, sea a través del uso, de la venta, de la deposición del mismo, del consumo. Desde la innovación, ¿de qué manera podemos ir innovando en pequeños detalles o en cambio de materiales o en la forma de uso o en la estética, en la tecnología de producción? Y también en la experiencia brindada al cliente, tanto en la venta como en la postventa. Todos estos atributos y algunos otros más que se nos pueden ocurrir le van a agregar valor al producto. Y el valor no solo es monetario, sino el valor de referencia para un producto deseado o querido por el consumidor y el mercado. Recordemos también que repasamos un poco qué entendíamos por diseño y llegamos a una definición general, digamos, que diseñar es pensar antes de hacer. Todo proyecto, todo producto, todo servicio requiere de empezar a definir algunas cosas previamente a hacerlo. Y ahí estamos pensando algunos parámetros que necesitamos para después diseñar, ajustar, resolver los problemas. Pero para esto debemos de identificar el problema que queremos resolver, tenemos que buscar antecedentes sobre el mismo, analizar y reflexionar sobre cada uno de estos puntos que encontramos o nos faltan. También tenemos que definir los objetivos que queremos cumplir con este proyecto, ¿no? Eh, y sobre estos trabajar con distintas alternativas e ir seleccionando en función de un trabajo multidisciplinar, integrar toda la gente que está dentro de la cadena del valor para tomar estas decisiones, consultar. Siempre hay información y datos que pueden aportarnos. Como recuerdan también, una vez que definimos el proyecto, hay 4 canales por donde que necesitamos avanzar para poder llegar a un producto final acorde a lo que requiere la idea, ¿no? Desde el diseño del producto, la comunicación, la identidad corporativa del mismo y el diseño estratégico para poder estar eh, mejor posicionado dentro de la selección del producto en el mercado. También vimos que los productos o los servicios tienen un ciclo de vida, ¿no es cierto? Siempre aparece una oportunidad, a esa oportunidad se decide desarrollar un producto, sea nuevo, sea existente, modificado o sea un servicio. Se define qué vamos a hacer, se conceptualiza, se arman los detalles, se verifica. Se analiza la interacción tanto en la comercialización con los usuarios, con la producción, hasta que llega el ciclo del fin de vida. Todo esto sería como la vida o el largo de vida que tiene todo servicio o producto en el mercado. También recordamos que un producto o servicio está contenido dentro de un proceso para generarlo, empapado en la cultura de la sociedad donde estoy y en un entorno económico y geográfico dentro del el planeta, ¿no? Dentro de la Tierra. A su vez, este producto sigue teniendo otras capas, porque recuerden que hablamos de que hay un producto básico que cubre una necesidad, el producto tangible al cual se le agregan aspectos formales, se le pone un envase, se lo diseña, se lo trabaja con calidad, se le aplica una marca.
Y a su vez, a ese producto tangible tenemos la opción o la posibilidad de ampliarlo para que la experiencia del usuario o comprador sea mejor, que son todos estos aspectos añadidos, como el servicio postventa, la financiación, la información adicional para que sea bien usado, para, qué sé yo, si alguien hace un producto alimenticio, recetas, qué hacer con el alimento y demás, con los desperdicios, la forma de entrega, las garantías, bueno, todo eso le da el valor ampliado al producto. Usamos de ejemplo esto, que es un medallón de carne o una hamburguesa, que si lo ponemos entre panes y le agregamos algunos vegetales, a queso, algún otro aditivo como panceta, jamón, lo transformamos en un Big Mac, un producto más tangible, donde tanto estéticamente como visualmente como nutritivamente está con algunos aditamentos más que el alimento básico, pero que a su vez ese producto se vende en un marco o en un contexto que está cuidado, donde aparece la marca, donde tenemos mesas y sillas adecuadas para este consumo, donde aparecen algún otro tipo de atractivo que los niños o las personas destacamos o nos interesan, la forma de atención, la limpieza, la música del ambiente, los televisores, el estacionamiento, bueno, todo eso es el producto ampliado. ¿Y para qué sirve o para qué lo podemos utilizar todo esto, no? Bueno, el producto actual o un producto de la competencia o un producto ideal. ¿Podemos analizarlo desde este punto? Sí. ¿Y qué tipo de productos podemos analizar? Son los bienes de consumo masivo, bienes de uso o bienes de capital o bienes durables. Bueno, cualquier tipo de bien, sea un servicio o un producto, que lo que se pueda consumir. Estas son las herramientas que tenemos para analizarlo. Y también el modo en el que diseñamos y desarrollamos los productos deben contemplar al menos las tres dimensiones que están interrelacionadas, que son el producto, el proceso y la cultura organizacional. Este sistema no se agota en estas tres dimensiones, sino que se vincula fuertemente con el contexto y entorno. Esto que hablábamos la clase anterior, donde no es lo mismo producir un alimento en La Pampa que en Ushuaia, no es lo mismo producirlo en Argentina que en Colombia, no es lo mismo producirlo en América que en Europa. A su vez, no solamente los entornos geográficos, sino las distancias, las situaciones económicas, la cultura de trabajo de la sociedad de esa región. Y también, a lo mejor, un producto que en Europa está resuelto y hay variantes, acá en América, en Argentina, capaz que todavía no hay una oferta de eso, entonces eso ofrece una oportunidad. Y así viceversa, digamos. Ese análisis o esas dimensiones para poder analizar son necesarias. ¿Y en qué momento del proceso se puede utilizar la herramienta esta de los escenarios? Bueno, más allá del largo de vida del producto, nosotros entendemos que siempre es útil o es más útil en estos pasos donde se define el producto, qué producto queremos hacer y lo conceptualizamos. Digamos, en esos dos pasos es donde mayor injerencia vamos a tener con esta herramienta. Después sí vamos a precisar que cada uno de los siguientes pasos del ciclo de vida del producto sea analizado, sea tenido en cuenta, pero donde más incidencia tiene el trabajo de analizar el producto es en estas etapas iniciales. Bueno, recordamos que los 6 escenarios es una herramienta para planificar, para pensar, para diseñar un producto antes de entrar a la acción. Y sobre todo en esto, en las instancias previas del proceso del diseño, en las instancias iniciales. Los 6 escenarios es una macro herramienta multienfoque que integra la mirada de distintas disciplinas. El modelo de escenarios para pensar el producto nos ayuda a identificar aspectos relevantes y organizar la información relevada de manera visible, tangible y entendible, ¿no? Si nuestra empresa ha podido identificar una oportunidad y hemos tomado la decisión de desarrollar un producto, contamos con una herramienta que puede facilitarnos el trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a ser parte de la información, de las definiciones que vamos a tomar en cada uno de los escenarios.
A su vez, cuando teníamos el producto, aparecen estos 6 escenarios que lo rodean o que lo integran dentro del proceso, dentro de la cultura y dentro del entorno, ¿no? Estos escenarios eran el escenario de los usuarios, el escenario de la materialidad, el escenario tecnológico productivo, el escenario del consumo, el de la comunicación y el de la responsabilidad empresarial. Cuando nos entramos en cada uno de los escenarios, como ya vimos el de usuarios, podemos analizar algunas características, pueden ser algunas más, pero recuerden que describimos de manera general su estilo de vida, su situación de contexto de vida, tanto económica como en geográfica, las motivaciones, la calidad percibida por el cliente y la experiencia de uso del mismo, ya sea en la compra, durante el uso o posterior a esta. Hoy vamos a ver el escenario de la materialidad. Vamos a repasar las funciones básicas que tiene que cumplir el producto, cuáles son sus dimensiones para que pueda ser usado, para que pueda ser transportado, las materias primas con las cuales lo puedo elaborar, las formas que debe generar o tener, los conceptos del producto y cómo romperlos, y la percepción subjetiva del mismo, que es algo intangible que tiene que ver con el imaginario social. Entonces, nos vamos a adentrar en la materialidad, que es la esencia misma del producto. Cuando hablamos de materialidad, serían los atributos tangibles e intangibles del mismo. Pero también está, ¿por qué aparece lo intangible? Porque aparece la percepción subjetiva del producto, que es algo que es individual, es particular de cada persona. La indagación de la materialidad del producto, vamos a analizar el modo en el que se construye el valor para el usuario. O sea, ¿cómo hago yo para que ese producto, a través de la materialidad, el usuario le dé un valor importante de uso, de estética, de deseo? El trabajo desarrollado en este escenario abarca desde la función básica a la determinación de las materias primas hasta la percepción de sus formas y demás aspectos físicos del mismo. Cuando decimos funciones básicas, son las prestaciones básicas que debe tener el producto para poder cumplir esa necesidad o esa oportunidad que detectamos. ¿Cómo funciona? La duración que tiene el producto, la vida útil, si precisa consumibles, la seguridad en el uso. Y vuelvo un punto atrás, cuando decimos los consumibles, a ver, como un ejemplo, una cafetera estas de cápsula. Una cafetera de cápsulas, no solamente tengo que pensar en el producto que es la máquina, sino en los consumibles que son las capsulitas. Entonces, esa función básica la tiene que cumplir. Yo tengo que meter una cápsula y tiene que salir café para consumir. Entonces, también tengo que pensar no solamente en el producto en sí, sino en los consumibles que voy a tener. Una impresora también, donde tengo que pensar en la tinta o los cartuchos de tinta. Con respecto a las materias primas, bueno, ahí vamos a ver cómo son las terminaciones, cuáles son los procesos superficiales que necesitan para que se relacionen con el usuario y cumplan la función de mejor manera. La naturaleza o si es sintético el material, si es natural o sintético, si es reciclado o si es reciclable, si yo consumo para hacer el producto mío algún semi elaborado de otra empresa, y también tengo que tener mi red de proveedores. Tengo que asegurarme que yo voy a tener tanto materia prima como servicio energético y de distribución de mis proveedores. Las dimensiones del objeto, producto, ¿por qué? Porque tiene que haber una relación directa con el usuario. Tiene que tener un peso, un tamaño y un volumen adecuado para que esa relación usuario-objeto sea positiva. Las formas, las formas son una variable importante donde interviene la configuración del mismo, las partes, los colores, las texturas, si es opaco, si es transparente, si tiene brillo, los significados entitativos, conductual y evocativo que tienen las formas. Eh, Siempre las figuras o las terminaciones, las líneas que definen un producto, terminan generando
algún tipo de interpretación más allá del producto en sí, lo mismo que los colores. Hasta hace poco solamente los colores rosa estaban pensados para nenas o para el personal femenino y el celeste para hombres. Y eso ya determinaba si el producto estaba orientado a través del color para un uso según el género. Y hoy eso está desterrado. La verdad es que los colores pueden tener algún tipo de subjetividad, pero en general es una elección personal y no de género. Entonces, eso también tiene mucho que ver en la definición del producto para ver cómo lo puedo hacer visible. En definitiva, cuando conceptualizamos el producto, nosotros vamos a definir la tipología, la arquitectura, la modulación, la estandarización de los conjuntos, si generamos una familia en una línea o un sistema, siempre apoyándonos en la definición de la materialidad del mismo. Pero no podemos perder de vista la percepción subjetiva que va a tener este producto, ¿no? Los aspectos simbólicos, la esencialidad, el valor social y las tendencias. Y cuando hablamos de esencialidad, hay productos que a veces son básicos y necesarios para la vida diaria y otros que no, que son suntuosos, pero que tienen un valor social que hace que uno tenga la necesidad de tenerlo o se crea esa necesidad de tener ese objeto o consumir ese servicio. Y siempre todo esto genera tendencias. Y las tendencias de uso, de costumbres y hábitos terminan determinando también la materialidad del producto. Esto, por ejemplo, es el PVC en su estado eh, preelaborado. ¿Esto puede definirnos un producto? Sí, tranquilamente. Estos son pellets de PVC previo a entrar a una tolva y después generar algún tipo de inyección o colada de algún producto plástico. También podemos pensar que la madera obtenida de la explotación forestal de bosques nativos y bosques reforestados pueden darnos materia prima y eso definirnos el producto. Sí, también, a lo mejor la Pampa no es el mejor lugar para una explotación forestal, pero hay otras regiones del país que sí. O también podemos pensar en algún producto textil generado a través de las super fábricas de telas, donde tenemos estas máquinas que combinan múltiples hilos y generan tejidos para luego generar prendas de vestir o de uso doméstico o de uso industrial. Pero también podemos tener alguna producción de fibras artesanales a través de lanas obtenidas de la cría de animales y hiladas a mano y teñidas con tintes naturales. ¿Todo eso me puede caracterizar el material del producto? Sí, sí, depende de la disponibilidad que tenga y la oportunidad que yo detecte. Por eso, la materialidad es la esencia tangible de este tipo de productos y a través de los materiales con que los voy a hacer, me va a dar las posibles variables de la forma, las tipologías de conceptualización y también las percepciones que voy a tener del mismo. Si yo le pongo de ejemplo la motivación primaria que es de sentarse, yo necesito sentarme, los humanos, las personas precisamos sentarnos para descansar el peso del torso sobre la espalda. Entonces, un apoyo isquiático me permite que la columna descanse y que no genere tanta fatiga en la espalda. Puedo tener un banco simple con 4 patas y una tabla, donde yo a una altura de aproximadamente entre 38 y 43 centímetros puedo generar un descanso aceptable, ¿no? Pero también puedo tener la tecnología y el material y poder hacer una silla plástica como la que muchos de nosotros tenemos en el patio de casa, y no solamente apoyo la cadera, sino también la parte lumbar, y a su vez el material me permite que esté a la intemperie, que permita apilarse, que tenga formas ergonómicas y de esa manera hacer un poco más cómodo sentarse en ellas, que no se junte agua cuando llueve, por eso tiene esas ranuritas o canaletas. Vamos, cumple varias funciones más aparte de sentarme y están determinados por el material y el uso. O un banco de aula como en el que suelen estar sentados ustedes cuando estamos ahí en el edificio de la facultad.
donde están resueltos a partir de caños doblados y láminas de madera para generar los apoyos. Esto tiene que ver con el uso y con la reparación. Los bancos de escuela tienen muchas más horas de uso y necesitan ser reparados y rápidamente reemplazados. Entonces, la verdad que la tecnología y la materialidad han generado este tipo de mobiliario para que las alumnas y alumnos estén sentados un poco más cómodos y que puedan ir reponiéndose en el uso. O bien, también puedo elegir un sillón como el rojo este, que es un sillón que se llama X de Jacobsen, donde está pensado para leer, donde yo me puedo sentar, relajar, leer, pero es más simbólico que la función, porque más allá de lo acolchado, lo mullido que es, tiene que ver el color, tiene que ver la forma, tiene que ver el valor social que se le da a ese objeto, que más allá de poder sentarme también tiene otros valores simbólicos y también está resuelto a partir de lo material. La tela con la cual se lo tapiza, la espuma con la cual se lo rellena. Y si tenemos que estar sentados muchas horas trabajando también, la motivación primaria de sentarse está resuelta, pero estas sillas que agregan no solamente múltiples materiales, porque tienen plástico, tienen telas, tienen espuma, tienen metal, sino también tienen la posibilidad de regularse en altura, en inclinación, en los apoyabrazos, de integrarse a un sistema de trabajo de escritorio. Eh, entonces, más allá de la motivación primaria para sentarse, la materialidad de estas sillas me van determinando el uso y el valor que le vamos dando o necesitando cubrir aparte de sentarnos. Y si ponemos a pensar un poco y decimos, vamos a diseñar una lámpara en general tiene la posibilidad de generar varios aspectos, ¿no es cierto? La primera es de contener una fuente de luz. La segunda que se me ocurre es iluminar un ambiente. O la tercera puede ser decorar, porque es parte de lo visible de un ambiente, ¿no? Entonces también ahí podemos pensar en la materialidad, que puede ser de chapa, que puede ser de madera, que puede ser de papel, de tela, eh, puede ser de cuero, puede estar colgada, puede tener pie, puede estar apoyada en una mesa, puede estar agarrada de un tablero, puede estar sujeta en una pared, ¿no es cierto? Pero si la función básica de esta es iluminar un ambiente, y de repente la lámpara empieza a tener digamos, otros usos u otras subjetividades, porque por ejemplo yo puedo iluminarme el baño desde la ducha y de repente aparece la luz y en el mismo objeto estoy resolviendo la iluminación y la provisión del agua para bañarme. De repente puedo iluminar un jardín a través de los bancos en los cuales me siento. O de repente puedo tener la posibilidad de tener estos candelabros modernos que en realidad no simulan ser una vela, pero son lámparas que se alimentan con una batería recargable y yo los puedo transportar por el ambiente y me van iluminando lo que yo necesito. O al revés, pensar que los mismos objetos iluminan otros objetos o iluminan el ambiente. Puedo tener estantes que iluminen objetos que quiero vender. Puedo tener unas telas que existen, que se consiguen en el mercado, que se pueden iluminar y a su vez darle una estética distinta a la prenda de vestir que estoy utilizando. La aparición de las tiras LED ha hecho la irrupción en un montón de formas de uso. Hasta se han utilizado en prendas de vestir, como en una gorra, ¿no es cierto? Entonces yo puedo iluminar a partir de un montón de materiales distintos o la combinación de estos. Y cuando hablamos de materiales que determinan eh, el objeto o el uso de estos, pongamos un ejemplo, la madera. Con la madera yo puedo hacer varias cosas, siempre se me ocurren muebles, ¿no? En este caso es un proyecto donde a partir de la madera laminada genero un asiento para bebé.
estos son los mecedores o descansadores de niños, donde alguien puede posicionarlos ahí, sujetarlos, y esas maderas son flexibles pero a la vez estéticas. ¿Y cumple la misma función? Sí, pero ya acá estoy resolviendo algo a través de la madera que por ahí estaba resuelto a través del plástico o del metal. Y ya que tengo esa tecnología y esa materialidad, también puedo resolver una silla para adultos, sí. Puedo hacer un banco, puedo hacer una silla que cumple muy bien las funciones de una silla de cuatro patas. Pero en este caso, al tener esta tecnología y esta materialidad, no tengo patas, simplemente es una lámina plegada o doblada que va generando formas para depender su uso. A tal punto que con la misma tecnología puedo hacer hasta una lámpara de pared donde yo arrugo, pliego estas láminas de madera y puedo contener dentro de estos pliegues alguna fuente de luz. Y lo mismo pensamos en papel, o sea, otro ejemplo, si el papel, más allá del uso cotidiano y común que uno le suele dar, que es para escribir, para anotar, para hacer carteles, libros, por ahí lo disponemos de determinada manera o de determinadas formas que hace que pueda soportar el peso o el uso de una persona por sobre los objetos que hagamos de papel. Podemos generar estantes, escalones, asientos, apoyos, pero están puestos de determinada manera el papel como para que pueda soportar el peso de una persona. Y está hecho en papel y eso genera otro uso, otra materialidad y otro deseo de poder obtenerlo. Si lamino varias placas de cartón, que es papel corrugado, ¿puedo generar una silla similar a la de madera? Sí, sí, porque voy generando mayor resistencia a partir de la multiplicidad de capas. Y la materialidad de esta silla le da la singularidad y el potencial eh, cliente que pueda elegirla. Lo mismo si mezclamos, que queremos iluminar, pero queremos hacerlo de papel. Bueno, puede venir una lámpara, pero que sea desplegable, que a lo mejor venga dentro de un libro. Y al desplegarla generamos una lámpara. Eso está resuelto a partir de la materialidad de la misma. Y si vemos otro elemento o otro material común que todos tenemos cerca siempre, por ejemplo el cemento o el hormigón, habitualmente utilizado en la construcción, pensado siempre desde el uso estructural del mismo por sus características físicas que tiene, ¿no? Pero también podemos pensar en hacer bancos de hormigón, que no necesariamente tienen que ser una placa dura y rígida visualmente y en el uso. Podemos generar algún tipo de formas mullidas que nos den una sensación de blando y que permitan estar a la intemperie y ser tan resistentes a estos usos o a estos ambientes donde se nos instala. Pero si queremos darle todavía más características visuales de suavidad, hasta le podemos generar una textura en el hormigón como si fuera una tela. Este es el caso de un trabajo de la facultad en la UBA, donde desarrollaron un sistema de matrices que pueden, eh, cuando se cola el hormigón, el cemento en los moldes, toma la textura de la superficie de esas matrices y da la sensación de que sea mucho más mullido y tenga el aspecto de una tela cuando en realidad sigue siendo hormigón. Por eso, los usos no tradicionales de los materiales pueden darle una característica distintiva a nuestros productos. A veces podemos pensar en el mismo producto que existe, pero hecho en otro material o que aparente ser de otro material. Si volvemos al uso de la madera, en este caso y el hormigón, aplicados a dos productos que generalmente tienen otro tipo de materiales eh, en lo visual y en el contacto con el usuario. Por ejemplo, una cafetera revestida en láminas de madera. Y sí, es muy particular. Generalmente las cafeteras son de acero, con vidrio, de plástico. Y de la misma característica una cafetera, pero que las carcasas que la contienen a la máquina sean de hormigón. Bueno, el aspecto de estas dos máquinas es muy distinto al que me ofrecen otras máquinas de café. Por lo tanto, le otorgan una singularidad y un potencial o una potencial definición del usuario o comprador. Lo mismo con un reloj.
Este es un reloj hecho totalmente de madera, malla, carcasa, agujas, todo de madera. Lo único que tiene que no es de madera es la máquina interna, que es una máquina de cuarzo, de las electrónicas, pero el objeto que voy a poner en la muñeca de la persona, en vez de ser metálico o de plástico, es de madera. Eso me da un valor de mercado distinto y un diferencial. Bueno, esto es un proyecto fantástico. A ver, en las ciudades es muy difícil poder pisar sobre el césped. ¿Por qué? Y porque no hay muchos espacios de césped donde la gente pueda eh, caminar sobre él. Este caso es una combinación de un fabricante de hojotas que se sumó a un fabricante de césped sintético y la sensación de pisar sobre el césped todo el día dicen que es relajante, reconfortante y demás. Bueno, entonces las plantillas de estas hojotas eran una combinación de este material de césped sintético, cosa de que los usuarios que tuvieran esta hojota caminaran permanentemente como pisando césped, aunque se recorrieran una ciudad o estuvieran dentro de su casa. Bueno, esta característica totalmente significativa desde lo semántico, termina siendo algo particular para este producto. Lo mismo que estos son piedras, visualmente parecen piedras, pero son bolos de fieltro. El fieltro es el descarte del hilado de la lana, que es una fibra, la fibra chica que se suelta. Bueno, estos se frotan, se genera un fieltro, ese fieltro se lo moldea y se lo hacen como si fueran pequeñas piedras y sirven para decorar, adornar o que se juegue dentro de los ámbitos escolares y que no se corra el riesgo de golpearse, del peso, de los daños que pueden provocar una piedra. Pero si seguimos avanzando de esto, no solamente de hacer productos con materiales distintos, sino también avanzar en la desmaterialización, empezar a pensar qué pasa si desaparece el material o el objeto y pasa a ser parte del ambiente. Esto es un proyecto que está hecho en La Plata, es generar asientos en los parques o en las plazas a partir de montículos de tierra, pero que están contenidos dentro de estas costillas de madera que se rellenan de tierra y se siembra la gramilla o el césped del lugar. Entonces, desaparece el objeto, es parte del ambiente y se generan estos asientos para que las personas se puedan sentar de manera más cómoda, como si estuvieran en un sillón, pero que está conformado de el material del lugar. Entre la tierra y el césped del lugar le dan la forma que está controlada por estas costillas de madera que están internamente. Y esto también es una desmaterialización. Las tostadoras son siempre objetos ciegos. Yo pongo una rodaja de pan y no sé cómo está su estado hasta que no sale. Y no siempre sale como uno quiere, puede salir más blanca, más negra de lo que uno quiere. Acá se trabaja con un material de un vidrio especial, que es un vidrio que permite calentarse y que va tostando el pan y lo vamos viendo de qué manera está llegando al punto tostado que uno puede decir, bueno, hasta acá esto es lo que yo quiero y lo puedo retirar. Entonces, acá se desmaterializa la tostadora y pasa a ser simplemente el pan visible viendo cómo se va tostando. Este es otro ejemplo. Este es Charles Dyson, es un diseñador inglés que él logró generar flujos de aire para hacer ventiladores pero sin paletas. Entonces, acá por ejemplo, son ventiladores de escritorio que generan un flujo de aire interno de ese anillo tan fuerte como un ventilador común, pero sin paletas. Entonces, lo particular es que voy a sentir que algo me está echando aire, pero no estoy viendo el movimiento de la paleta y también le quito el riesgo de que generan los ventiladores porque algún niño puede meter el dedo, el tema de la limpieza, el tema del ruido. Bueno, este tipo de tecnología o materiales, ¿qué hizo? Estuvo pensando en cómo sacaba de lo visual la paleta del ventilador
pero sin que eso afecte a la circulación de aire que éste generaba. Bueno, eso en realidad técnicamente, se lo resumo, es un aro que tiene como unos álabes similares a la turbina de un avión, y al girar dentro de ese aro genera un movimiento de aire interno tan fuerte y tan importante como un ventilador, y la verdad que muy puro también. Y cuando hablamos también de esto, de tecnologías, de características particulares de determinados materiales, a veces necesitamos apoyarnos en un proveedor, en una tercera parte dentro de este sistema productivo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a producir alguna prenda de ropa que precise que sea flexible, que sea elástica y que esté en contacto con el cuerpo, hay un gran proveedor mundial que es DuPont, que genera este tejido que se llama Lycra. Está patentado como Lycra. Y eso me asegura que más allá de la marca de la prenda que voy a hacer o voy a comercializar, eh, estoy garantizando o asegurando al usuario o al cliente que el producto, al usar ese material, va a tener estas características, sea una ropa interior, sea un vestido, sea una prenda de vestir. ¿Por qué? Porque Lycra es un tejido que está generado a partir de elastómeros que se pueden entramar dentro de las telas, y eso está patentado por esta empresa, pero le permite que las fábricas de telas puedan usar la tecnología o el material que ellos desarrollaron para que sus prendas eh, se beneficien de estas características, ¿no es cierto? Y del valor de mercado que tiene una prenda que usa Lycra. Lo mismo con 3M. 3M es otro gigante químico mundial, especialista en materiales adhesivos y reflectivos. Bueno, hoy en el mercado laboral, todo lo que son telas reflectivas, sean fluo o fotoluminiscentes, si eh, tienen el sello de 3M, nos garantizamos y están normalizados para el trabajo, para el uso. Entonces, esto también nos permite hacer un producto y asegurarnos que el mercado o los reguladores o las normativas del mercado lo van a permitir o lo van a admitir en su uso, ¿no es cierto? Lo mismo con la tecnología de las computadoras. Marcas de computadoras hay un montón. Ahora, las generadoras de procesadores, que son los que determinan el funcionamiento de la máquina, están apoyadas en dos o tres generadores de estos procesadores. AMD es uno, Intel es otro. Yo puedo comprar una computadora Dell, como en este caso, y tener un procesador Intel, y me aseguro de que el cliente sepa que está comprando una máquina que tiene un buen procesador, que la pantalla Full HD que tiene está determinada por un fabricante también que no es Dell, pero que es táctil. Entonces, estos proveedores de partes que hacen que se sumen a mi producto les siguen dando un prestigio, un valor de mercado por su propio desempeño, más allá del que yo le estoy dando. Entonces, a modo de resumen, las materias primas. ¿Podemos aprovechar las materias primas para qué? Para que los materiales, los colores, texturas y terminaciones sean distintivos de mi producto, sí. Pero también podemos innovar desde los materiales. Podemos cambiarlos, podemos hacer variables. Con respecto a la forma y la función también. Que el producto no pierda la función específica está claro, pero que la tipología o categoría del producto tenga relación con la forma y la función es algo valorable, pero también puede tener una forma y una función que a lo mejor sea distintiva de lo que existe hoy en competencia. Como hablábamos recientemente, los productos de terceros, ¿qué incidencia tienen estos semi-elaborados en la calidad del producto que yo voy a hacer? ¿Cuál es la contribución a la percepción del producto, ¿no? Que tiene el tercero? Entonces estos proveedores a mí me van a dar un valor de mercado, un valor de referencia, o me voy a asegurar de que alguien que busque un producto con esa tela me compre la prenda porque yo estoy haciéndolo con Lycra, o estoy buscando un procesador que me permita hacer diseño gráfico, diseño industrial, necesito que sea un Intel i7. Bueno, no más allá de la máquina, de la marca de la máquina, yo sabiendo que tiene ese procesador, me aseguro de que el funcionamiento sea el que necesito.
Y después a través del uso, ¿no es cierto? El uso es particular de cada persona, entonces se puede innovar en el uso, se puede generar una secuencia de uso distintiva y podemos tener ventajas sobre la competencia siempre si planteamos un uso del producto a través de la materialidad del mismo. Bueno, y a modo de resumen y de visualización, vamos a volver al ejemplo del mate. El mate, como tal lo hemos conocido, en su mayoría están hechos de calabaza. La calabaza es un vegetal que se puede cultivar, se puede consumir, sí, pero también si lo secamos, si lo tratamos, si lo ahuecamos, podemos generar un contenedor que puede servir tanto para tomar alguna bebida como para tomar mate, ¿no es cierto? Entonces, la famosa calabaza puede ser de distintos colores, puede estar natural, puede estar barnizada, puede estar teñida. Adentro va a contener una cantidad determinada de yerba mate y esta cantidad va a tener que ver con las técnicas y características de cómo cebo el mate y demás, cómo lo curo. Eso determina un poco el material básico con el cual se hicieron los primeros mates. Pero después a esa calabaza también se le fueron apareciendo alternativas. La madera torneada, imitando la forma de esa calabaza. A esa madera se la revistió con algún material, sea cuero, sea madera, sea metal, sea cuero. Una combinación de cuero y metal forrando una calabaza para dar una característica más distintiva. La aparición de los materiales enlosados en la vajilla domiciliaria también, un mate de chapa con sus características, ¿no? O a su vez también la combinación de los mismos. Hay un poco de metal, un poco de madera, la calabaza ya no solamente forrada, sino también con algún tipo de metal valioso como la plata, con algún grabado. Pero también se siguió trabajando sobre la madera con características más estéticas. Por ejemplo, este es un mate muy nuevo, lanzado en el mercado, donde es una madera de los bosques chaqueños, donde tiene unos insertos de metal que tienen un detalle de diseño en la pieza, cómo se inserta y demás, y que a la vez tengo una variable de colores que puedo teñir esa madera del bosque chaqueño. Pero también puede ser una madera más común, más barata, más simple, que tenga un tratamiento estético desde el color, desde la combinación de la base con color, con la madera y el color de la bombilla. Entonces voy haciendo una variable de un producto, de un objeto para consumir una bebida tradicional con otras estéticas mucho más modernas, más juveniles, más a la moda. Pero también aparecen este tipo de alternativas, ¿no? Donde alguien puede, a través de la cerámica, resolver un mate y que tiene dos manijas, dos asas para compartir. Este es un mate que se llama Contigo, donde yo cuando le convido a alguien lo agarro de un asa y el que lo recibe lo agarra del otra, y resuelve también la cuestión térmica. Y a más allá de la variable de colores, también me permite la cerámica personalizarlos. Podemos hacer un regalo familiar, empresarial, digamos. Eso es lo que nos permite esta materialidad de este producto que sigue sirviendo para tomar mates. Y si pienso en un uso individual, recuerden que después de la pandemia, con estas restricciones y demás, aparecieron mucho este tipo de productos para uso personal. Entonces, a través de la cerámica resuelvo la forma del mate para poder seguir tomándolo como es la tradición, y a través de un forro de tela, este es un fieltro de color, me permite, digamos, personalizarlo o variarlo para que sea del gusto de aquella persona que lo va a usar. El color es una cuestión personal. O a su vez también puedo hacer sobre el mismo mate algún otro tipo de material para forrarlo. En este caso son unos cuerinas o unos textiles símil cuero estampados, donde la personalización es individual de cada uno. Entonces, sigo apoyándome sobre lo material, no solamente la función, sino lo extra que le da la personalización a quien lo usa. O también la utilización de otro material como
el plástico ha permitido desarrollar formas y también la posibilidad de retirar la yerba usada dentro del mate de manera más simple. Y más allá de esta cuestión de las posibilidades de tener distintos colores o características, por ejemplo, el mate que aparece arriba a la derecha es exactamente igual que los de abajo, pero es medio traslúcido, eso le da una transparencia para ver el contenido, y los de abajo son exactamente iguales con el mismo material, pero con colores más fuertes, más chillones, más fluo. Eso hace que el usuario encuentre a su gusto algún mate para poder hacer lo suyo, ¿no? Y si hablamos de resolver la limpieza, tenemos a Mateo, que es un ejemplo de un proyecto desarrollado en la Universidad de La Plata, eh, donde la materialidad del mismo es de silicona, ¿no es cierto? Y cumple muy bien cada una de las cosas que necesita. Por ejemplo, conserva la temperatura del mate. No transmite no tiene transmitibilidad térmica, o sea, lo puedo agarrar sin necesidad de agregarle nada. Me contiene la bombilla en una posición, me permite limpiarlo de manera fácil porque se da vuelta el fondo. Lo puedo personalizar porque la silicona me permite tener múltiples colores. Y la forma también es distinta al resto de los mates del mercado. Y si hablamos de silicona, este es otro ejemplo que es una combinación entre un taller que hace mates de cerámica y otro que le aporta estos forros de silicona, estas fundas de silicona, que también son personalizables. Hasta Milo Lockett le aportó alguna textura para hacerlos individuales. ¿No es cierto? Entonces, siempre la combinación de los materiales, la posibilidad de generar otras estéticas hace que tenga más, eh, digamos, más espacio dentro del mercado para poder ser elegido, ¿no? Entonces, para ir cerrando y resumiendo cada uno de todos estos puntos que fuimos viendo, ¿para qué sirve o para qué nos puede orientar este análisis del escenario? ¿En qué aspectos permite diferenciarlos, por ejemplo? Si hablamos de esto, ¿cuál sería el porcentaje de piezas estándar que tiene? ¿Cuáles son las piezas que aportan valor? ¿Cuáles no? ¿Cómo funciona? O sea, a partir de qué es el producto podemos saber cómo funciona, si funciona bien, si funciona mal. Eh, que responde a alguna tipología conocida. Ejemplo, el mate, decir, bueno, siempre respondió a la forma interior, básicamente se respeta el de la calabaza. Pero la función la cumple, sí, la cumple. ¿Cuál es la vida útil estimada, digamos, que tiene ese producto? Pensamos que dure toda la vida, que dure unos meses, que dure unos años. Forma parte de un sistema si hay otros productos que lo complementan. Hay productos que se consumen en el primer uso y ya está, se terminó como un alimento, ¿no es cierto? O el contenedor del mismo. ¿Y qué materias primas se utilizan? Ya sean las mismas que usa la competencia o algunas distintivas. Entonces ahí yo también puedo empezar a trabajar sobre ese material para distinguirme. Y cuando hablamos de material también hay aspectos que limitan las dimensiones del producto. ¿Por qué? Porque no se puede reducir el tamaño todo lo que podamos, porque no se puede ampliar el tamaño todo lo que podamos, todo eso lo determina el material. Que si utilizan materiales de bajo impacto, ¿para qué? Para generar menor daño al ambiente, para generar una forma de reciclado o reutilización de los mismos. Las formas del producto induce que algún comportamiento del usuario, o sea, por ejemplo, algo que está pensado para ser utilizado de manera doméstica, eh, lo, lo podemos usar de manera lúdica o algo que se usa para consumir un alimento después se puede usar para jugar. Eh, el comportamiento del usuario con el producto es muy dispar. No, no todas las personas usan el producto de la misma manera ni le dan siempre el mismo uso. Si la arquitectura del producto es clara, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las entidades que componen y cuáles son las identificables? Con el tema del peso, con el tema del traslado, si lo puedo apoyar sobre un estante, si lo puedo transportar. Y todo esto, como a modo de resumen, tenemos que armar, digamos, estos listados de
¿qué es lo indispensable, digamos? ¿Cuál es el aspecto más indispensable de este escenario y que no puede faltar dentro de la materialidad del producto que tengo que generar? ¿Cuáles son los obligatorios? O sea, esto tiene que ver con las regulaciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son lo que el mercado hoy me presenta como una oportunidad para que yo pueda meter el producto? Y el agregado de valor genuino, ¿cuál es el factor diferencial que el cliente va a valorar, que el cliente va a elegir por sobre el resto de la competencia? Y tener siempre la atención puesta en estos posibles puntos críticos o de conflicto con otros escenarios. Yo no puedo pensar en realizar el producto en un material del cual yo no tengo herramientas o del cual yo no dispongo un certificado para lo que sea ambiental. Digamos, siempre hay que, más allá de analizar el escenario, correlacionarlo con los otros 5 que tenemos también. El problema de los puntos a solucionar si están resueltos, si yo pude resolver los problemas que detecté, ¿no es cierto? Y siempre la información nos va a dar ayuda y nos va a permitir armar este listado de cosas para resolver, ¿no es cierto? Entonces, como cierre, podemos decir que los escenarios para pensar el producto en el modelo ayuda a la comprensión de los variados aspectos que definen y condicionan al producto, tanto internos como externos. Estos nos ayudan a poner en evidencia factores que están interrelacionados o condicionados, ¿no es cierto? Y esta macro herramienta multienfoque integra la mirada de distintas disciplinas, entre las que podemos mencionar tanto a los diseñadores como a la gente de ingeniería, la de producción, la de comunicación, la de marketing. Y como herramienta de planificación es recomendada para las instancias iniciales del proceso de diseño, que nos permite identificar no solamente los problemas, sino conceptualizar las soluciones, ordenar la producción, ponderar los valores y la distribución. Y esto ayuda a sistematizar el análisis de todos los productos, tanto sean propios como ajenos, y de esta manera tener un enfoque mucho más certero sobre las soluciones que podemos aportar o necesitar a lo largo de la vida del producto. Y de manera de resumen, y como para recordar siempre que desde la materialidad tenemos que siempre definir qué producto es el que queremos hacer, cómo funciona, cómo queremos que funcione, qué materia prima voy a utilizar, si uso otros elementos, cómo los combino, y si son elementos de terceros, si realmente aportan valor a lo que yo hago. ¿Cuál es la vida útil del mismo, no? ¿Cuánto tiempo yo necesito o quiero que esté en la vida de las personas? ¿Y qué aspectos permiten diferenciarlo? ¿Cómo hago yo para que en una góndola, en un supermercado, en una feria, en una página web, sea elegible? Bueno, la materialidad es muy determinante en casi todos estos aspectos, en casi todos estos factores. Y bueno, hemos llegado al final de esta presentación virtual. Espero que les sea dinámica y agradable. Obviamente que no es lo mismo estar presentes. Siempre la interacción con ustedes a mí me enriquece y lo mismo a ustedes. Así que quedo a disposición tanto por el aula virtual como también a través del correo electrónico. Espero que les sea agradable el video y nos veremos el próximo sábado de manera presencial.